El contenido de este canal es únicamente educativo e informativo y refleja las experiencias personales del creador. No se recomienda replicar los procedimientos mostrados sin la formación técnica adecuada ni las medidas de seguridad correspondientes. La información presentada puede contener errores, omisiones, simplificaciones o quedar desactualizada en el tiempo. Se recomienda al espectador verificar y contrastar siempre la información con fuentes actualizadas antes de aplicarla. Desde ya, muchas gracias por la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos con esta introducción a la electrónica. Básicamente, como dice la filmina, se intentará de manera informal, con las palabras más atinadas posibles y de uso común, dar una introducción a lo que es el mundo de la electrónica. O sea, de una manera relajada vamos a utilizar palabras relativamente simples para describir cosas no necesariamente complejas, pero que se arman una sobre la otra como si fuera un rasti, básicamente. Bien, la idea es dar una intuición básica de ciertos conceptos de electrónica, apoyándonos en objetos, sentidos y percepciones comunes como son el peso, el flujo, el caudal, cajas, cubos, etc. O sea, es hacerte una imagen mental de ciertos objetos y fenómenos de la realidad a partir de cosas simples y de fácil percepción. Una esfera, una pelota la conocemos todos, una caja la conocemos todos. Flujo caudal, o sea, agua que corre por un caño, más o menos lo conocemos todos. Son cosas de uso común. Bien, aparte de eso, vamos a introducir ya, antes de arrancar con nada, un par de conceptos que en realidad ya lo estamos utilizando desde esta pequeña explicación. Miren, vamos con esto. Lo primero que quiero introducir es el tema de modelado. Modelar un fenómeno, una cosa que estamos percibiendo de la realidad, es construir una representación simplificada de la realidad para poder estudiarla, calcular, predecir, explicar dentro de un marco teórico determinado. O sea, en palabras fáciles, agarramos algo que vemos en la realidad, anotamos las características, lo principal que requerimos y conscientemente, adrede, dejamos ciertos detalles que no nos sirven aparte. ¿Por qué? Porque toda la información no la podemos manejar. Podemos manejar de a pedacitos porque tenemos límites en lo que podemos hacer. Un modelado no es la realidad completa, sino una aproximación útil que conservan aspectos más importantes del fenómeno a estudiar y se deja de lado intencionalmente detalles secundarios para poder hacerlo manejable. Bien. Entonces, vamos al siguiente concepto, el concepto de analogía. Bien, esto es utilizar fenómenos conocidos para modelar fenómenos nuevos con comportamientos en común. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que vamos a hacer, un tanque en altura con un caño que le baja agua. Ese modelo, digamos, ese objeto de la realidad, el tanque con el caño de agua, lo vamos a utilizar para estudiar los circuitos porque tienen cosas y comportamientos en común. O sea, es comparar un fenómeno nuevo con otro ya conocido a partir de las cosas que se le parecen. Bien. Excelente. Ahora vamos a pasar a un concepto fundamental a la hora de hacer cosas en electrónica. El concepto de medida. Medir es comparar una cosa con otra del mismo tipo que ésta se elige como unidad. O sea, tenemos el cavernoide, sale de la cueva, encuentra un palo, mide distancia hasta donde caza el jabalí o está el tigre que lo ataca con ese palo. Ese palo es la unidad para medir distancia de una manera muy primitiva. Para poder medir en una unidad correspondiente, distancia, tiempo es más complicado de medir. Se requiere la herramienta necesaria,
ya sea el palo del cavernícola o algo más específico, hoy en día, no sé, un reloj de cesio o alguna cosa que te mide en nano o picosegundos de diferencia. Necesitamos la herramienta que mide dicha unidad. Bueno, arrancamos con esta introducción a la electrónica de taller con lo que hay a mano. Primeramente lo que vamos a hacer, vamos a definir elemento conductor y no conductor. Elemento conductor deja pasar la corriente, no conductor no la deja pasar. Vamos a dar algunos ejemplos. Elementos conductores. Podemos tener cobre en los cables, en los circuitos impresos, etcétera, etcétera. Plata, oro. El oro es mucho de recubrir contactos y utilizarse en lugares muy chicos donde se requiere mucha conductividad. Circuitos integrados, microprocesadores, etcétera, etcétera. Otro elemento conductor un poco particular es el grafito, la mina del lápiz. Sí, es conductor. Y hay que tener cuidado porque otra cosa conductora es el agua con sales. No solo agua salada, agua de mar, sino el agua de la canilla tiene sales, de lo contrario el sarro de la pava, ¿de dónde sale? Y eso es un problema porque el agua del grifo es conductora y, bueno, literalmente te puedes quedar pegado. Hay que tener cuidado. Bien, entonces, elementos no conductores, vamos con ejemplo de eso. Elementos no conductores podemos tener gomas, plásticos, madera, algunos tipos de piedras, etcétera, etcétera. Bien, ¿dónde se usa esto todo junto? Bueno, en un cable. En un cable vos tenés una vaina de goma, de plástico, etcétera, etcétera, que es no conductora, evita que la corriente se vaya por los lados o te quedes pegado. Y tenemos en el centro del cable una especie de hilo de cobre que nos permite conducir la electricidad por un camino que nosotros queremos determinar. Bien, esos son elementos conductores y no conductores. Bueno, ahora vamos a pasar a definir carga, tensión y corriente, que son las básicas de la electrónica, son las magnitudes más básicas que tenemos en la electrónica. Vamos a ver qué son, no exactamente qué son, sino lo que vamos a hacer es definirla de la manera más natural y a tierra posible para dar que quede en la cabeza una imagen intuitiva de qué son estos objetos que estamos utilizando. Bien, entonces vamos a tratar de definir carga, tensión y corriente, vamos a tratar de ver qué hacen, en qué forma se presentan y con qué se miden y en qué se miden, porque obviamente cada cosa tiene su unidad para ser medida. Pero si cada cosa se mide con algo diferente, ¿qué quiere decir? ¿Y qué es medir? Bueno, medir es agarrar una cosa y compararla con otra que la consideras unidad, porque es más o menos del mismo tipo. Entonces, nosotros tenemos algo que queremos medir, una cosa con la que lo medimos, que lo consideramos unidad, y obviamente para esto, para esta acción necesitamos una herramienta. Esa herramienta, que va a ser la correspondiente para medir esa unidad, depende del caso de lo que estamos midiendo. Para medir distancia usamos una cinta métrica o una regla. Pero fíjense, ya tenemos diferencia. Una cinta métrica la podemos usar para medir una pieza, la podemos usar para medir una cuadra, 30, 40, 100 metros, etcétera, etcétera. Ahora, para medir en una hoja de papel o en una hoja cuadriculada o en un cuaderno vamos a utilizar una reglita. Ya tenemos escalas diferentes. Y si queremos medir temperatura, tenemos que cambiar de herramienta, termómetro. Y si queremos medir tensión y corriente, bueno, aprovecho para presentarles el voltímetro. Va, multímetro en realidad, porque mide muchas cosas según se vaya seleccionando con esta perillita lo que se quiere medir. Así que medir es comparar una cosa con otra que se considera unidad y para poder medir necesitamos la herramienta correspondiente que nos va a dar el dato medido. Bueno. Bueno, llegamos al final. Desde ya, muchísimas gracias por ver e interesarte en este tipo de contenido. Si algo de lo que hice fue útil, genial, misión cumplida. Puedes apoyar este canal dejando tu like o suscribiéndote, ayuda muchísimo. Si querés colaborar para que esto siga creciendo,
Abajo en la descripción del video van a estar las diferentes opciones como Cafecito, Patreon, etc. No es obligatorio, pero ayuda un montón. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.